¿Cómo están, estimados amigos? Iniciamos una nueva semana de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM. Hoy ya es lunes 28 de abril y estamos a puertas de terminar el plazo perentorio para la inscripción de las primarias y muchas cosas están pasando en términos políticos y sociales en nuestro país. Para eso y mucho más es que saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, que ya está con nosotros. Buenos días, don Percival. Hola Aldo, buenos días. El saludo cordial y respetuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores. Un poquito mejoría de nuestra mala voz que tuvimos la semana pasada, por consecuencia de una gripe muy fuerte que tuve, que estoy saliendo ya. Así que, Aldo, con antecedentes muy importantes se acercan finalmente los temas presidenciales en Chile. Las listas, las primarias y todo ese tema que tiene que ver con una fuerte presión que existe hoy día a propósito de esto en la escena política y otros efectos que han ocurrido, como por ejemplo esta escucha a Crispi donde le habla a la mamá. Comentémoslo por favor, Aldo. Exactamente, don Percival, porque hay muchísima agua bajo el puente con respecto a las escuchas telefónicas hacia Miguel Crispi, intervenciones telefónicas que también estuvieron durante mucho tiempo revisadas por parte de los tribunales y de los agentes policiales, que ahora se denomina como el caso Pinchazo. La destituida senadora Isabel Allende también exige una explicación con respecto a esto y hay ciertamente un revoltijo de opiniones a este respecto, don Percival, con respecto al caso Pinchazo. Bueno, a ver, nos hemos acostumbrado a dos cosas que son importantes que se tengan en consideración desde el principio. Estas cosas que se han sabido a propósito de los pinchazos telefónicos y que se han pedido por cuestiones, distintas a Crispi, un cercano a Boric, que fue jefe de los asesores del segundo piso. Se está investigando por los respaldos que le dio a una institución que tuvo muchos recursos del Estado, Procultura, parecido a lo que era Democracia Viva en Antofagasta y todo esto de la Fundación Estrucha. Y la verdad es que investigando aquello, ya se encuentra con un diálogo entre Crispi y su mamá que pertenece al Partido Socialista y que fue ministra de Estado. Maya Fernández. Y eso en un diálogo entre la mamá de Crispi con Crispi, le hace ver esta presión ya que había ejercido la senadora Allende para dar curso o dar rapidez al pago ya de la casa del papá, el expresidente Allende. Y claro, el comentario que le hace Crispi a la mamá le dice, hasta el portero, más o menos son las palabras, no sé exactamente, hasta el portero está enterado de esto, ha llamado, hablando de la senadora, para presionar sobre eso. Imaginarán la batahola que todo tiene, que tiene todo esto, particularmente por los esquemas políticos que se están jugando hoy día en las primarias presidenciales, donde el Partido Socialista de nuevo es golpeado por una circunstancia de esta naturaleza. Y cómo queda de manifiesto ya una situación que, buscándose por el lado de los pinchazos, de lo que dicen los teléfonos, de repente es verdad que todo esto se obtiene de forma ilegal, ojo, pero así también fueron ilegales en su momento los audios de Hermosilla. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ya, porque más allá de lo que esto significa, yo creo que los funcionarios públicos de cualquier índole ya, van a tener que, sobre todo los que manejan platas públicas, por donde pasan, no saben, van a tener que tener mucho más cuidado en lo que hablan por teléfono, porque los teléfonos no solo pueden ser pinchados o establecidos como una política pública para efectos de que el juez o el fiscal finalmente tome conocimiento de todo lo que hay en la persecución del delito que se busca, la investigación que está.
Con esto quiero decir, distinguidos auditores, que el tema de las plazas públicas es un tema extremadamente delicado. Y yo creo que acá lo que está en juego es la credibilidad en una élite política que sorprende muchas veces, diría, no tanto por la ingenuidad, sino también porque, sabiendo que todo esto está pasando y que va a seguir pasando, los audios de los teléfonos de cualquiera de nosotros pueden ser pesquisados muy fácilmente por la autoridad o por el crimen organizado o por un tercero interesado en saber qué pasa o qué se dice en los teléfonos en las conversaciones de tal o cual dirigente. Por eso, a mí me parece que acá hay que tener más cuidado en una cosa que me parece interesante de poder conversar con ustedes, distintos auditores, porque estamos hablando de un asesor del presidente y los asesores hablan con el presidente cosas extremadamente delicadas. Esto, donde uno entiende, digamos, de que el propio Crispi le dice a su mamá, ya, que lo está llamando justamente para preguntarle de que esta bataola de la casa Allende. Crispi le contesta de esa forma, dando a entender que la senadora Allende estaba totalmente clara respecto de lo que pasaba con su casa, con la casa del papá donde ella vive, por lo demás, ahí en Providencia, Santiago. En consecuencia, aquí esto tiene muchas cuerdas de análisis, pero en el campo electoral influye mucho. Porque hoy día el socialismo democrático, en general, la izquierda chilena, está en un afán de primarias y ya se han visto distintos matices, ¿no? Claro, respecto a qué están con uno y con otro. Era obvio que el pacto Partido Comunista Frente Amplio iba a ser bastante más consecuente con la línea del presidente. Toá y digamos, Bogdanovich ha manifestado posiciones, digamos, distintas o acentos distintos respecto a lo que se debiera hacer. Y Toá ha acusado derechamente, y bueno, y con toda razón por lo demás, de que los problemas que se han producido en Chile se ha debido particularmente a la incapacidad de los directivos o de los ejecutivos o los, yo diría, a los integrantes del Frente Amplio, que son autoridades públicas o del Partido Comunista. Le ha faltado, dice ella, cancha, le ha faltado experiencia. Y los errores que se han cometido han sido justamente por eso, errores que lo tienen hoy día asumido en un 30% del respaldo de la población. Entonces, ¿cómo se sale de este atolladero donde el socialismo democrático va dividido, donde la imposición de un partido chiquitito como el Partido por la Democracia lleva a su propia candidata, una candidata fuerte? Carolina Toá es una mujer de Estado, sabe dónde está parada, mucha experiencia, ¿ya? También avalada por situaciones de tipo político. Su padre fue ministro del presidente Allende, ¿ya? Con serias, digamos, dudas respecto de lo que fue, digamos, su muerte en los tiempos de la dictadura, en el tiempo de la Guerra Fría. Pero por sobre todo, una Paulina Bogdanovich, que teniendo un partido más fuerte, el socialista, teniendo más diputados, más senadores, más alcaldes, digamos, y una fuerza política que si se mueve podría llevar perfectamente a medir a Paulina Bogdanovich como a lo mejor, tal vez como una de las más importantes de los candidatos que van ahora. Y competir seriamente esto que está pasando con Allende y lo que pasó finalmente también con, no sé, por decirle, con el ex subsecretario del Interior, Monsalves, y todas las cosas que han pasado posteriormente, deja esto en una situación bastante incómoda al Partido Socialista, que va a tener que pensar si lleva o no finalmente a Paulina Bogdanovich como finalmente candidata. Conozco algunos antecedentes que dicen
que sería mejor que Paulina se bajara en función de Toá, pero el gran problema es que acá no hay registrado ninguna fuerza o ninguna negociación respecto a la cosa con la lista parlamentaria. O sea, esta jugada es una jugada muy importante finalmente, porque claro, el peso de los constituyentes públicos, Allende, Crispi, todo eso, Monsalve, etcétera, cae sobre el Partido Socialista. Y obviamente está en una disyuntiva. El Partido Socialista, con la fuerza que tiene, va a mover toda su máquina política en todas partes. Van a ir a todos los lugares donde conocen los migrantes quienes votaron por ella. Dejando también establecido un tema que es bien importante, porque los que vamos a votar, o los que van a votar para las primarias, solo la izquierda tiene primarias. Ya, la derecha no tiene primarias, van a dar la vuelta a los tres. Ya, por lo tanto, acá no solamente puede ser la gente de izquierda la que vota, sino que también la de derecha. No le están, entonces la derecha se puede, se puede guiar por una u otra candidata, probablemente vote por la que le haga más daño al socialismo democrático, probablemente terminen votando por Jara, por ejemplo. Para justamente, ganando Jara la elección, la derecha se va a volcar, y una parte del curso del socialismo democrático se va a volcar contra el Partido Comunista en las elecciones presidenciales. Es un tema que no es menor, distintos auditores y televidentes, porque los distintos escenarios que se pueden estar dando son confusos, pero también son bastante aterradores para la izquierda. Particularmente porque aquí va a depender mucho de las listas, porque aparentemente ya no hay voluntad de llevar una sola lista parlamentaria. En las izquierdas probablemente sean dos. Una del socialismo democrático y otra del socialismo no democrático. Por lo tanto, lo que se empieza a ver en juego por los próximos días, porque ya estamos terminando el periodo de los términos de los acuerdos, ya para ir a las primarias, vamos a ver un show en televisión en directo, ya, con muchos espacios copados, de quienes hoy día postulan al 30% del electorado, porque eso aparentemente son lo que dicen todas las encuestas. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Ya? ¿Y cómo va a ser la fuerza que va a colocar en cada uno de estos a ir a buscar qué es lo que pasa la gente del Frente Amplio con sus propios candidatos? No olvidemos que el Frente Amplio es el partido que más militantes tiene de la izquierda, y sobre todo más que el Partido Comunista. Y eso significa, ¿ya?, que la lucha por el poder en las primarias va a ser muy importante, y estos ruidos de Allende, Crispi, etcétera, caen en consecuencia. ¿Ya? Y no sabemos si finalmente en las encuestas va o no va a despegar Paulina Bodanovich, que solo tiene un respaldo de un 1% hasta ahora. Podría subir en los próximos días. Toá, según alguna encuesta, tiene un 7, un 8, según alguna. Ya es una cosa ya más interesante. Y sobre todo porque Toá ha tenido un respaldo que es importante en lo que ha sido el partido que respaldó el Partido Radical, que es importante los respaldos que tiene el Partido Radical respecto a los concejales. El Partido Radical tiene más concejales que el PPD en las elecciones recientes de concejales de alcalde. En consecuencia, y también que ya se le sumó Vlado Mirosevic, un partido liberal que es más chiquitito, más como insignificante, ¿ya?, con poca historia, pero el partido Radical tiene un nombre y un timbre importante por la cantidad de décadas que lleva en el escenario político nacional. El Partido Socialista lo mismo. Entonces, hoy día, el PPD mucho menos, porque el PPD debe tener, yo creo que del año, se creó hasta el año 89, normalmente, con fines electorales. 88 se creó, para efectos del plebiscito. En consecuencia, distinguidos auditores y televidentes, acá encontramos una forma en cómo se está discurriendo esto. Ya sabemos lo que ha pasado en las derechas. ¿Ya? Está definido que finalmente no iban a hacer esta pantomima de llevar candidatos, digamos, con una primaria ficticia, ya que se iban a dividir Renovación Nacional, la UDI y Evópolis para llevar candidatos propios, hasta que Evelyn Matei golpeó la mesa y dice: no, acá déjenme decir, yo tengo que decir finalmente lo que pasa acá.
decide y va a primarias con sus dos contendores de que le llaman la nueva derecha, pero que es una derecha que es más ultra, la de Kass o la de Kaiser. En consecuencia, en ese lado, aparentemente el tema está claro, pero con un tema también, digamos, claro, o sea, absolutamente claro. ¿En qué sentido? En el sentido que la derecha van a tener 3 candidatos a presidente en la primaria, en la primera vuelta de frentón, y los partidos de izquierda probablemente tengan una, ¿ya? O uno, ¿no? Porque ahí está Bodanovich, está Toa, está Winter y está Jara, ¿ya? Entonces, es lo más dramático que podría pasar acá, por todo esto que está ocurriendo, por toda esta cosa de la pérdida de perfiles políticos a consecuencia de los escándalos públicos, es que sería brutal para la izquierda, porque está en el campo, ojo, que una candidata o un candidato de la izquierda termine tercero en la primera vuelta. O sea, que la elección presidencial fuera solo entre los dos primeros de la derecha, que se supone que va a ser Matei y probablemente Kass, no sabemos todavía eso. Y eso sería tremendo para la izquierda, que pagarían un costo brutal a la forma en cómo se han comportado estos últimos años. Y cómo se le culpa en general en la ciudadanía que el crimen organizado o el favorecer cierta ternura con el terrorismo le pase la cuenta. Porque como nunca antes en la historia de Chile hemos estado sometidos a votaciones todos los años, particularmente la del plebiscito. ¿Ya? Y este gobierno que llegó para cambiar las cosas y para hacer una constitución nueva, la derrota fue brutal. 62% rechazó los que le llamaban el mamarracho de la constitución de ese sector. Porque también no se olviden que también por torpeza y digamos, y por, diría, digamos, incongruencias, digamos, la otra constitución que podían haber, digamos, sostenido los de derecha, finalmente también se perdió. En consecuencia, pero acá hay casos, ¿ya?, rotundos, donde aparentemente se podrían mostrar muchas cosas que ha hecho el gobierno, a pesar de que ha tenido para ello la colaboración de un sector de la derecha para llevar adelante muchas cosas. El sueldo mínimo con apoyo a la derecha, o de la centro derecha, con Chile Vamos, etcétera. No sé, por ejemplo, las jubilaciones con apoyo a la centro derecha. El otro, digamos, lo que ha hecho el gobierno en tema de derecha, todo ha sido con apoyo a la centro derecha. Se le ha dado ese efecto. Pero también hay que gobernar sabiendo qué se puede hacer, porque en la gobernanza no es todo para uno y nada para el otro. Y eso me pareciera ser que hay que entenderlo. Y las nuevas derechas probablemente estén obcecadas en cuestiones donde aparentemente podrían tener un efecto positivo, dadas las circunstancias por las que atraviesa el gobierno, y con cuestiones nocivas y negativas, como pasó con la Fundación Estrucha justamente. Ahora, entre otras, pues, la Fundación Estrucha y todo lo que pasó con el indulto a los delincuentes de la primera línea, el recibimiento de pie y aplausos para los que destruyeron el país, digamos, por mano a la izquierda, y un crimen organizado que terminó favoreciéndose diría, no tanto por la inexperiencia, sino por la forma en que en un sector del progresismo se entiende que hay que seguir apoyando a los terroristas para culpar a quienes quieren controlar el orden, a las fuerzas de orden y seguridad, fuerzas armadas, culpar a la cuestión. O sea, hay una tremenda pelea por el arreglo del abuso de la fuerza, particularmente en el Congreso ahora, en la comisión mixta probablemente. Entonces, yo creo, distinguidos auditores, que esto tiene escenarios bien interesantes que cambian día a día, ¿ya? Aquí no sabemos finalmente si el Partido Socialista va a ceder, cuestión que sería, a mi juicio, suicida, respecto de no llevar una candidata propia, ¿ya? Porque el sector de las izquierdas, que tiene un respaldo de un 30%, el nicho más importante que hay ahí probablemente sea un nicho más asociado a cuestiones que tienen que ver con un nicho fuerte de la barra dura, de la barra brava, digamos, de la izquierda en general.
que no ha bajado del 30%, 28%, hasta el 26%, pero no ha bajado eso. En su momento, para que nos hagamos la idea, ya Piñera tuvo un 8% de respaldo, Bachelet tuvo un 26% de respaldo, perdón, 16% de respaldo en sus peores momentos. Pero este gobierno se ha mantenido ahí firme en el promedio 30%. Por eso que hay un grupo y un nicho que dice, bueno, con 30% podemos tener diputados, podemos tener senadores, si vamos listas separadas para ver cómo se constituye el Estado. Pero si finalmente la primera y la segunda vuelta son de dos candidatos de derecha, que es muy probable, ojo, es muy probable, el tema pasa por entender qué es lo que va a ocurrir acá si ese hecatombe llega al punto de entender que la propia derecha, también con listas separadas, también lo va a pasar la cuenta, ¿ya? Porque en definitiva podrían tener candidatos, pero a lo mejor su mayoría se van a volcar en lo que van a ser los candidatos electos para el Parlamento. Por eso que la pelea de las primarias que tiene la izquierda no tiene que ver solo con cómo se va a actuar o cómo se va a hacer para efectos de digamos, cómo van a presentar sus candidatos, las listas parlamentarias. Y en la derecha exactamente lo mismo. La pelea no es solo quién va a ser el representante de las primarias, por lo menos para la izquierda. En la derecha eso ya se solucionó. No va a haber primarias para la derecha, toda la primera vuelta. Y la lista parlamentaria, ¿cuánto es el peso de cada uno para sostenerla? O, por ejemplo, si sale Matei, toda la lista parlamentaria que lleva a Matei va a ser electa y la otra no. O una parte a lo mejor, en una división, a mi juicio, también suicida de lo que está pasando ahí. En consecuencia, como hay miles de candidatos, es imposible de colocarlos todos en una sola lista, se van a tener que llevar dos listas, porque nadie quiere ceder los cupos que están hoy día ejerciéndose por el candidato de tal partido, no va a querer bajarse. Porque hoy día es parlamentario y lo más probable es que quiera seguir siendo parlamentario cuando le corresponda. Hay algunos que no les corresponde, porque ya ocuparon su tiempo. Entonces, ¿cómo se va a rebarajar el naipe internamente en esto? Bueno, es un tema que está en plena ejecución. Todos los días se presentan cuestiones distintas. Vamos a ver qué pasa en el tema. Por ahora, ya estamos frente a una situación que la política, una semana es demasiado tiempo. Pueden cambiar muchas cosas. Y yo creo, Aldo, que vamos a tener que seguir atentos porque se cierran las listas para las primarias en la izquierda. No sabemos qué pasa con la democracia cristiana. Un golpe sería que la democracia cristiana acompañara al Partido Socialista apoyando a Bodanovich, a Paulina. Así como el Partido Radical apoyó al PPD. No sabemos si haya candidato propio. Cuidado con eso, no sabemos. En consecuencia, veamos lo que viene. Ya hay que estar atentos a estas circunstancias porque la cosa está revuelta, está tensa y no se sabe todavía cuál va a ser los vericuetos de las negociaciones por dónde se va a ir esto. Así es que estaremos atentos esta semana, Aldo, que se inicia donde termina esta semana el mes de abril ya, empezamos ya mayo. Esta semana tenemos un feriado ahí jueves 1 de mayo, Día del Trabajador, etcétera. Veamos qué es lo que pase, cómo se influye eso en las próximas candidaturas primarias y presidenciales. Así es que, Aldo, nos vemos mañana en otro Razones de Estado. Muy bien, don Percival, muchísimas gracias por estar con nosotros. Naturalmente estamos monitoreando lo que ocurre en los círculos del poder para poderlo llevar hacia todos ustedes e interpretarlo aquí bajo el prisma de Razones de Estado, junto al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Buenos días, don Percival. Buenos días, muchas gracias. Y nosotros agradecemos vuestra gentil sintonía y los invitamos para que sigan junto a la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Papos.